que produce una lesión de tipo uniforme a nivel del cuello del diente en la gran mayoría de las piezas dentarias, o en todo caso un desgaste a nivel del borde incisal y las superficies oclusales. Por ejemplo, un paciente con afracción, ¿no?, a nivel del cuello del diente es por trauma oclusal, paciente ansioso, que produce todas las noches sobre todo. Entonces, miren cuán importante es saber también que hay otros tipos de lesiones en la cavidad oral, pero que básicamente nos vamos nosotros a centrar. Con esto no diciendo que nos vamos a tratar en algún momento, sobre todo eso lo vamos a ver en la parte clínica, vamos a operatoria. Dios mediante todavía estemos, digamos, en el próximo ciclo de la universidad, ¿no? En la parte clínica se va a trabajar eso bastante, pero es bueno saber, tener un punto referencial, que la operatoria dental no solamente se trata de caries, porque el diente también tiene otro tipo de lesiones y nosotros debemos estar preparados a darle, digamos, solución en algún momento cuando un paciente se presente, digamos, con este tipo de lesiones en los dientes. Entonces, es muy importante esto. Y cuando hablamos de estética y función, decía hace un momento, no solamente hay que ver al diente que sea bonito, que sea mimetizado por la restauración que yo voy a realizar, es decir, que el color sea el mismo color del diente, que tenga una apariencia natural, que no se note, que sea inaparente. No solamente eso, sino también que sea funcional. Y por ejemplo, cuando hablamos de función, vamos a ver qué función ejecuta o cuál es la actividad funcional de un diente anterior. Por ejemplo, de un incisivo, ¿cuál es su función específica de un diente incisivo? Cortar, doctor. Muy bien, Roger. Muy bien, Andrés. Perfecto. Hacer la acción de corte de los alimentos. ¿Estamos? Desgarrar, doctor. Desgarrar los caninos. Desgarrar son los caninos. Los caninos, por ejemplo, es desgarrar. ¿Cuál es la función de las premolares? Triturar, ¿verdad? Triturar. Muy bien, Rondinel. ¿Ah? Triturar. ¿Y las molares? Como su nombre dice. Moler. Moler. Es como cuando nosotros allá en Huancayo a veces decimos, ¿no? Vamos a moler, ¿no? A veces agarramos un batán, ¿no es cierto? Y comenzamos a moler. Esa es la función de la molar. Pero, ¿quién determina esas funciones cuando hablamos ya de restauración? La forma del diente. Entonces, por eso cuando dice que el operatorio dental sirve para devolverle su forma, porque al devolverle la forma al diente, le estamos devolviéndole su función. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hago una restauración, lo que nosotros llamamos curación? Y esa terminología tenemos que ir un poco desechándolos desde un inicio. Porque esa palabra, curar, es muy amplia. Y cuando ustedes busquen en el diccionario, curación significa sanación. Los chamanes también producen, curan, hacen sanaciones. Entonces nosotros, para evitar confundirnos, vamos a emplear palabras mucho más técnicas relacionadas a nuestra área. Cuando hablemos, digamos, tratemos en el área de operatoria. Pero lógicamente con nuestros pacientes, muchas veces los pacientes que dicen, doctora, vengo para que me hagan una curación, ¿sí o no? Pero ya nosotros tenemos que ir acostumbrando a decir, muy bien, sí, pues la curación se llama restauración. La restauración que le voy a hacer es si hablemos con propiedad técnica. Porque no podemos de repente confundir, ¿no? Porque curación, y así, es una palabra muy amplia que tiene muchos significados y que de repente, si nosotros nos ponemos ya dentro de nuestra preparación técnica científica, pues tenemos que tener una terminología un poquito más apropiada, se llama restauración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si eso es la operatoria dental, la utilidad, proporcionar función bucal, ya dijimos, y estética. Y lógicamente que la estética hoy en día, las corrientes estéticas en lo que es rehabilitación o restauraciones, pues están en boga. Por eso que hoy en día la amalgama, por ejemplo, que es un material restaurador, pero que no es estética, que no es estético, ¿no? Prácticamente se ha dejado de utilizar.
Y de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ciertos tipos de materiales restauradores? ¿No? Y dice, proporcionar salud bucal o función bucal, perdón, estética y comodidad al paciente mediante la restauración dental. Es decir, devolverle su función y también, lógicamente, la estética. Pero hoy en día los pacientes, la exigencia es tremenda, no solamente de la parte estética en el sector anterior, sino también en las piezas posteriores. Porque si nosotros, ¿qué hacemos cuando a veces encontramos a un paciente con una amalgama en una pieza dentaria? ¿Qué hacemos? A veces inducimos al paciente a que tenga que cambiarse esa amalgama por una resina para devolverle, no solamente digamos, devolver la parte funcional, sino también la parte estética. Entonces, hemos creado, con el uso de resinas en piezas posteriores, una expectativa tremenda de estética en las piezas posteriores. Antes no era tanto así, ¿no? Y hoy en día la tendencia es justamente a eso. Y por eso que decía que antes no era así, porque a veces tú podías colocar, a veces, no, si es una pieza posterior, no, doctor, no he traído mi resina color pues a 2 y le he colocado un A3, es decir, un color más oscuro, un gris amarillento. Y de repente decir, pues el paciente no notaba, y hoy en día los pacientes muchas veces llegan a la consulta con la información. ¿Qué hace un paciente hoy en día en la consulta, en la sala de espera? Ve la televisión que el dentista pone ahí, ¿sí? Ve las revistas que muchas veces el dentista y revistas que ya son de 3, 4, 5 meses atrás, o periódicos del día o pasados, creen que el paciente revisa eso. El paciente está sentado con su celular y está buscando información o está viendo información, o de repente está en las redes sociales. Utiliza tecnología hoy en día y muchos pacientes entran al consultorio con un plan de tratamiento establecido un plan de tratamiento por el cual ustedes de repente estuvieron averiguando. Y lo primero que dice el doctor, pero cuando me coloque, hágame una restauración estética con resina compuesta. Miren, ¿eh? Y todavía aún de repente le dijeron, doctor, ¿y qué tipo de resinas utiliza usted? ¿No? ¿Qué tamaño son las partículas que usa usted en su resina? Miren, el paciente ya le dice, por favor, ¿no? Póngame resinas de nanotecnología o de nanopartículas. El paciente ya está informado. Y si nosotros no estamos preparados, pregunto, ¿cuál es la impresión que damos? ¿Cuál es la percepción del paciente frente al profesional? Tenemos que estar preparados. Y para eso, mi compromiso es, yo sé que muchos, cuando han llevado, por ejemplo, biomateriales, que es fundamental para el desarrollo de operatoria dental. Vamos a ir preguntando, ya que estamos hablando de esta parte. Vamos a ver con Ángela Araceli. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Ángela? ¡Lu! ¿Hace cuánto tiempo llevaste, por ejemplo, biomateriales? Préstame tu celu. En el primer ciclo. Hace ya unos 3 años atrás, quizás más, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Claro. Yo entiendo que muchos de repente ustedes se han olvidado o no se acuerdan mucho porque ahí dentro de la estructura curricular hay veces las diferencias entre un área y otro, una asignatura y otra, a veces tiene pues una diferencia de 2, 3 años y a veces uno no se acuerda. Pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Es así o no es así? ¿Qué dicen ustedes? Es así, doctor. Perfecto. Por supuesto, doctor. Sí, doctor. Yo lo entiendo, yo también así como ustedes, lo puedo repetir, he pasado muchas veces, sin problema entonces, pero y sin embargo me dicen, uy caramba, ya fui. ¿Por qué? Porque el doctor ha dicho que el que no sabe biomaterial está frito, pescadito en operatorio. Y le creamos los docentes el temor, el miedo, ¿no? Pucha, ya fui. No es así. Vamos a ver, Ever, dime. Doctor, de todas maneras le quería hacer presente. La gran mayoría de nosotros, tanto regular como flexible,
Tu audio se ha ido, biomateriales prácticamente la hemos llevado a inicios de pandemia, ¿no? Entonces, la hemos llevado virtual. Por ejemplo, ahora, ¿no? Está el doctor Junior, que es encargado de biomateriales, pero yo he visto que ahora, pues, hacen prácticas prácticamente de restauración, ¿no? Con las resinas y todas esas cosas. Nosotros no hemos hecho ninguna práctica. Miren, porque así como ustedes, y veo su franqueza y su forma de decir las cosas, yo también tengo que ser honesto y franco. Yo sé que la parte de la destrucción del diente es tratar, es decir, hacer un poco de prevención. Hoy en día la tendencia de la odontología es hacer a una odontología mínimamente invasiva. Y cuando decimos mínimamente invasiva, me refiero a que tenemos de ser bastante conservadores, desgastar la menor cantidad de estructura de diente, ¿no? Pero eso tampoco digamos, no significa que vamos a irnos al otro extremo, porque hay veces tenemos esa tendencia. No, yo soy de la tendencia yo soy mínimamente invasivo, y tratamos de conservar a veces tejido que no debemos conservar por más sano que sea, porque hay casos por una cuestión físico-química, mecánica, que muchas veces no nos va a resistir. Entonces tengo que a veces hacer una preparación, una restauración en la cual yo tenga que tocar quizás un tejido que está, digamos, sin un soporte, pero que es sano, pero por una consecuencia de que cuando yo haga alguna restauración tenga una durabilidad mayor. De nada sirve que sea muy conservador, conserve el tejido que ya no sirve, en otras palabras, funcionalmente, y que cuando después de que termine mi restauración, una mordida y se le fracture esa parte de ese paciente y fracase mi restauración. Entonces, tampoco extremos. Como decía un profesor mío ahí en Bauru, ¿no? En Brasil me decía, el doctor Juan Carlos Castañeda decía, una cosa es ser odontología conservadora y mínimamente invasiva, pero es completamente diferente a hacer una odontología incompleta. Es decir, no lleguemos a extremos, donde por querer ser demasiado ultra conservador, eso nos conlleva al fracaso. Entonces, es lo que vamos a hacer, ¿no? Aplicar esa filosofía, porque hoy en día es cierto. Y cuando hagamos preparaciones cavitarias y todo, vamos a ver, y para eso les voy a poner una perlita para crearles un poco la expectativa. Por ejemplo, cuando yo tengo, por decir, una restauración o una caries muy superficial a nivel oclusal, los parámetros para hacer una preparación cavitaria y colocar un material restaurador a nivel triturante u oclusal nos indica de que nosotros debemos hacer una preparación con 2 milímetros de profundidad como mínimo. Porque si nosotros hacemos menos de eso, el material que vamos a colocar en esa restauración va a ser muy delgado y no va a ser resistente a las fuerzas comprensivas y traccionales a la hora de realizar el acto masticatorio. Es decir, a la hora de morder. Se va a fracturar en corto tiempo y vamos a fracasar. Por eso que hoy en día, cuando nosotros aplicamos la odontología mínimamente invasiva, yo tengo que tener un nuevo concepto de lo que es caries. Hoy en día hemos roto paradigmas, y para mí como docente inclusive ha sido al inicio un poco difícil me resistía a tener un cambio de lo que es el concepto de lo que es la enfermedad de caries, porque yo a mis alumnos había pues enseñado muchísimos años, ¿no? Una idea y un concepto que nos enseñaron a través de la bibliografía y a través de los mismos profesores. Entonces tenemos una filosofía de ver lo que es la caries de una manera. Pero hoy en día los conceptos han cambiado a partir de un trabajo de investigación y de conceptos filosóficos que manifestó el doctor Luis Narciso Baratieri, que ha sido que es uno de los expositores más grandes a nivel, no digo el único, sino uno de los expositores en el área de operatoria dental a nivel mundial, y que hemos tenido la suerte de tenerlo en el Congreso de la Universidad Roosevelt hace unos años atrás, antes de la pandemia, que ha sido el último de los docentes que
de un nivel internacional que ha llegado a Huancayo y al Perú, ¿no? Y hemos tenido la suerte de tenerlo en nuestra universidad. Entonces, el maestro Narciso, pues, que les digo, ¿no? Es una eminencia en eso, y en su último tratado de operatoria habla sobre los nuevos conceptos de lo que es la caries dental. Como no es que la caries dental ya haya cambiado, sabemos que es una enfermedad multifactorial, que tiene varios factores, eso lo vamos a ver más adelante. Pero la forma cómo se ve ahora la caries es completamente diferente a la forma tradicional que veíamos a la caries, y tratábamos, decíamos, digamos, el nombre de caries significaba enfermedad, pues, destrucción de la estructura del diente, esmalte o dentina o cemento. Hoy en día ese concepto ha cambiado, es decir, esa óptica de ver ese concepto ha cambiado. Eso lo vamos a ver. Entonces, para darles una perlita, decía, por ejemplo, cuando yo voy a hacer tengo una cavidad, y de repente por acá vamos a ver si de repente tengo alguna diapositiva. Vamos a ver. Esta, por ejemplo. Miren, nosotros vemos aquí, vamos a ver esta caries de que está a nivel de la fosa vestibular, esta molar. Es pequeña, diferente a esta de acá. Por ejemplo, aquí yo tengo que hacer una preparación cavitaria sí o sí, porque la caries no solamente está en esmalte, aquí ya afectó la dentina. Entonces, yo tengo que aplicar mis principios básicos, lo que es preparación cavitaria y restauración. Significa que acá a nivel oclusal yo tengo que profundizar. Así tengo 1,5 milímetros, yo tengo que profundizar hasta 2 milímetros de profundidad. Y si tiene 1 milímetro, tengo que hacer 2 milímetros de profundidad para llegar a hacer una preparación óptima, y el material restaurador que voy a colocar aquí sea resistente cuando haga, digamos, se realice la función de masticación en esta zona. Pero aquí, inclusive de repente, aquí, cuando la caries es incipiente, pero para eso yo tengo que saber en qué tejido está, cuánto es la profundidad de ese proceso carioso. Si eso está en esmalte, hoy en día ya no necesito hacer preparación cavitaria. Hoy en día, ni siquiera coloco resina compuesta. Hoy en día yo puedo hacer una limpieza, ¿no? Ojo, miren, una limpieza, una desmineralización de la zona circundante a la lesión, y colocar un sellante de fosas ilisoras. Muchos dirán, doctor, pero ahí hay una actividad de caries. Sí, pues, pero esa caries activa, que se llama hoy día proceso carioso, lo voy a convertir en una secuela de la enfermedad. Le voy a quitar muchos factores en la cual ya no va a ser un proceso carioso, va a ser una secuela de caries, y por lo tanto eso no va a avanzar. Eso va a quedar sellado, y no necesito desgastar tejido innecesariamente para hacer una preparación de 2 milímetros como mínimo de profundidad, ¿no? Y colocar resina compuesta. Para darles una perlita de lo que hoy en día es la operatoria dental. Entonces, muchos conceptos de las que yo tenía antes, muchos han cambiado. Hay nuevos biomateriales. Si antes ustedes han llevado hace 2 años y medio, 3 años, las resinas compuestas, sea virtualmente, presencialmente, ¿qué les decía? Que hay resinas de acuerdo a su composición química. ¿Qué tamaño de partículas había? Macropartículas, micropartículas, nanopartículas. ¿Sí o no? ¿Han escuchado esa palabra, no? ¿Sí? Las resinas de nanopartículas. Hoy en día estamos en la era de los nanoclústeres. En poco tiempo. Pero no se preocupen. Como yo me comprometí, les digo, vamos a empezar de cero. Inclusive de los biomateriales relacionados a lo que es operatorio.
Y vamos a empezar desde el inicio hasta el final, qué tipo de adhesivos. Ahora estamos en la 8ª generación. Ahora estamos con los ionoresinas de nanoparticulado. Estamos avanzando. Es decir, los biomateriales han ido creando nuevos biomateriales, mejorando sus propiedades y vamos a darles pues lo último. Entonces, ese es el compromiso mío. Yo hace un rato comentaba, ¿no? Para que no tengan ningún inconveniente de poder utilizar el material adecuado en función a sus propiedades, a sus, digamos, a su tipo de composición en los distintos casos clínicos para que sacarle el máximo de provecho. Muy bien, entonces esa es como una perlita para que ustedes vayan teniendo la idea, el concepto de lo que hoy en día es la operatoria dental. Pero no se preocupen, que ustedes van a tener toda la información. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Escucho, hay un mutis, no sé. De acuerdo, doctor, más bien muchas gracias por la Como yo los veo callados, o los siento callados acá, no hay, digo, de repente por ahí estoy creando mucha expectativa, o no sé. Pero bien, yo creo que todo está mal en la historia, simplemente por un punto referencial, ¿no? Que el avance de la odontología a partir de los mediados, porque si voy a hacer historia, tendríamos que hacer el curso de historia de la odontología no operatoria. ¿No? El avance de la odontología a partir de los mediados del siglo XXI ha sido grandioso, es decir, que hemos pasado de la parte empírica a una era de la investigación seria y científica. Hoy en día, todos los conceptos que se tienen que dar, tienen que ser en función al área de investigación científica. Ya no es, porque muchas veces, cuando a veces conversamos entre colegas, ¿no? Dicen, oh, no, es que mi experiencia, me dice que así tiene que ser porque a mí me ha dado resultados. Perfecto, bien, la experiencia es válida, pero detrás de la experiencia tiene que haber soporte científico. Si no estamos hablando empíricamente. Y hoy en día, ¿por qué creen que ahora hay pura tesis para titularse y ya no un examen de suficiencia? Porque tenemos que crear nuevos conocimientos, tenemos que mejorar los conocimientos, pero en función a trabajos científicos. Y si no hay soporte científico, estamos hablando empíricamente. Pero por eso ya no necesito venir a la universidad, pues. La misma práctica me va a hacer de que de repente yo piense, yo crea y de repente esté convencido que lo que estoy haciendo está bien. Podría ser, no digo que no. Pero qué mejor si tú tienes un trabajo de investigación y te digan, sí, lo que tú estás haciendo, sí, de acuerdo a la investigación científica, determina de lo que tus resultados sí son verdaderos y óptimos, pero tienes un respaldo detrás de investigación científica. Que lo que tú digas va a estar respaldado. Y si hay resultados óptimos, con más razón. Pero hay veces creemos que estamos haciendo una buena odontología, pero en el fondo de repente no es así. Porque vamos a hacer un ejemplo práctico para poder entender esta parte. ¿Ustedes creen, a ver, cuántos dentistas hacemos controles posoperatorios de nuestras restauraciones? Al año, a los 2 años, a los 5 años, a los 10 años. Nadie. Los resultados son inmediatos y creemos que somos la última chupada del mango. La última Coca-Cola del desierto, como dicen otros, ¿no? Miren, pues, cómo se trabajaba antes, ¿no? Miren esas extracciones que se hacían. Miren, los consultorios, la tecnología hoy en día ha avanzado, pues, antes con los equipos de baja velocidad. La consultoría parece, este es un museo prácticamente hoy en día. Esas creencias que a veces los gusanos, los espíritus, hacían de que los dientes se caerían rápido, se deterioren con facilidad. Eso pues es la época de hace muchísimos años. Por eso decía que hoy en día este concepto es otro de los conceptos, que la operatoria, sobre todo la operatoria dental, es el arte y ciencia. Yo sé que muchos de tus
de los que están ahora en el aula virtual o quienes van a llevar el curso, son técnicos o lo que nosotros llamamos laboratoristas y que tienen una manualidad muy buena y quizá de repente está mejor que el profesor, pero hay que sacarle jugo al jugo. Esa, como llamemos así, ese arte que tienen en las manos, lo tienen que complementar con ciencia. Porque la operatoriedad, como dice este concepto, es arte y ciencia, conocimiento y destreza. La ciencia, ¿cómo se obtiene? Estudiando. El arte, practicando. Cada vez que practiquemos, lógicamente, muchos van a ser eximios, ¿no?, en el arte, porque eso nace, pues, el arte es como el futbolista. ¿Cuántos Maradonas hay? ¿Cuántos Pelés hay? ¿Cuántos Cristianos Ronaldos hay en el mundo? Son pocos, porque nacen predispuestos genéticamente para ese tipo de actividad. Y bonito, pero eso no significa que yo no puedo ser buen profesional. La práctica hace, y cuanto más practiquemos, vamos a ir mejorando nuestra técnica, vamos a ir depurando nuestra técnica. Y quién sabe, de repente eres uno de los prodigios, que de repente es lo único que te faltó, fue descubrir que realmente tenías esa capacidad. Pero a eso le aplicamos ciencia. Ciencia. Y aquellos que tienen manualidad y tienen destreza en las manos, apliquemos sobre eso, sobre esa capacidad, ciencia. ¿Ok? Y eso significa que vamos a hacer buenos diagnósticos, pronósticos o tratamientos, ¿no?, de nuestras lesiones en la estructura del diente. Hoy en día la odontología cada vez se ha ido modernizando, ni siquiera así hoy en día se trabaja de otra manera, ¿no?, y quizás más sofisticadamente, asistidamente a 4 manos, tecnología que ha mejorado, medidas de bioseguridad completamente diferentes, y todo eso vamos a tener que practicarlo desde ahora. No, doctor, ya cuando tenga mi consultorio, mentira, es una mentira piadosa de más grande del mundo. Es como cuando dos amigos se encuentran y ¿qué dice? Ever, ¿qué dice cuando te encuentres con tu amigo? ¿Ah? Oye, vamos a tomarnos un par de cervecitas nada más, ¿sí o no? Para festejar un triunfo, una actividad, un par, pero terminan en un par de cajas, ¿sí o no? Entonces, a veces es decir, ¿sabe qué? No, cuando yo tenga mi consultorio, ahí voy a trabajar bien uniformado, bien organizado, y ahí voy a hacer todo. Mentira. Si no lo haces ahora, no lo vas a hacer nunca. Y peor aún, cuando uno termina y egresa, pues ¿quién te controla? Ahí ya no hay quien te evalúe, quien de repente te oriente. Ya bailas con tu propio pañuelo. Y hay veces, si no, desde ahora no nos acostumbramos a seguir los parámetros establecidos en los protocolos para los tratamientos, tanto en la parte, digamos, inclusive, pues esa tendencia. No me compro una resina chanchito y la más barata porque, ¿cómo se llama? No, pues que voy a estar gastando en un paciente y le voy a hacer gratis y encima le voy a poner lo mejor. A veces tenemos esa idea. Yo sé que la economía es importante, pero desde ahora, aunque sea uno, se divide en 2 partes. La técnica o la parte laboratorial estudia los procedimientos técnicos, materiales e instrumentales necesarios para reparar, restaurar o prevenir la patología en los elementos dentarios deteriorados. Se lleva a cabo por lo general en piezas extraídas, en cráneos o maniquíes. Vamos a trabajar en simuladores, ¿no? Como si fuera la boca del paciente, sin nuestros tipodones. Y Dios mediante la última semana, de repente van a hacerse operatorias, al menos una operatoria siquiera entre ustedes, para más o menos ir aprendiendo qué se siente cuando uno es paciente, ¿no? Porque muchos de repente, a veces hacemos la función de operador, pero nunca de paciente. Y a veces pensamos que el paciente, pues por ser paciente, tiene que aguantar todo. No. Entonces vamos a tratar en lo posible de que ustedes también pasen por esa experiencia para que sepan cómo se siente un paciente cuando le hacen una restauración, por más simple que sea. Miren, vamos a trabajar, no en la parte clínica, vamos a trabajar en operatoria 2,
con nuestros pacientes. Esta vez vamos a trabajar en lo que es simuladores. Los mismos procedimientos, pero en simuladores, para que tengan ustedes, ¿no?, la capacidad, ya los conocimientos, las técnicas, aprendan, y luego aplicar esto ya no en un maniquí o en un tipo 2, sino en nuestros pacientes. Y la segunda parte es justamente la parte clínica, que estudian los mismos procedimientos, pero aplicados directamente a la restauración de las piezas dentarias de las personas. Y ya vamos a trabajar con pacientes, haciendo lo mismo, ¿no? Y ya no trabajar, miren, cuando hablamos ahora vamos a hablar de ergonomía la primera semana. La próxima clase vamos a hablar de ergonomía. Y ya no, pues, creer que esto es un trabajo sistematizado, en grupo, en equipo, ¿no? No. Hoy en día la odontología ha cambiado tremendamente. Esto ya no es un trabajo en equipo. Y vamos a ver cómo es que técnica y científicamente se trabaja sistematizadamente, ¿no? En un sistema 4, inclusive hay técnicas de trabajar 6 manos. Entonces, eso vamos a verlo. Y vamos a empezar la parte básica en operatoria 1 y vamos a complementar la parte ya clínica en operatoria 2. Miren qué diferencia, ¿no? Miren, desde la indumentaria hoy en día, por la cuestión de problemas de viral que estamos atravesando todavía, miren hoy en día, ¿no?, la indumentaria, las técnicas, la esterilización, el ambiente, todo ha cambiado. Y eso vamos a verlo en lo que decía cuando hagamos ergonomía. Y por último, para saber la relación que tenemos que tener con otras especialidades. Es decir, por eso que yo comentaba, ¿no? Y por ejemplo, con el grupo anterior de operatoria 2, hay muchos alumnos que están llevando por primera vez radiología, por ejemplo, y ya van a trabajar en la parte clínica. Y pregunto yo, ¿cómo hacer un diagnóstico si no saben todavía hacer una relación, revisar, hacer un informe radiográfico? No se puede. Como yo le digo, haz una lectura de estas piezas dentarias, cuando todavía recién están en la parte básica de radiología. Hay veces ni siquiera todavía he revelado alguna vez una revisión ni ha tomado. Entonces, esa es la parte contradictoria, que hay veces es en la secuencia clínica de los cursos. Por eso siempre recomiendo, primero terminen la parte básica y de ahí empiecen, porque a veces por la cuestión de trabajo, dicen, no, este ciclo voy a llevar un curso nomás, 2 cursos, y no, ahora quiero llevar ya de especialidad, pero sin embargo todavía no he terminado de completar la parte básica, que a veces miren, para hacer una buena operatoria necesito saber lo que es histología dentaria, y anatomía y histología, eso lo van a llevar en segundo ciclo, creo, si no me equivoco. Periodoncia también tiene una relación con operatoria. Radiología, indispensable para hacer diagnósticos. Materiales dentales, ni qué hablar. Oclusión, fundamental en todas las áreas. Entonces, pero si no, vamos a recapitular lo importante como para el desarrollo de nuestra actividad en el transcurso de este ciclo. Y por último, cuando veo esto, bueno, hay que cuidar los dientes como si fueran perlas. Y para eso tengo que estar preparado, para hacer prevención, no restauración y devolverle función estética, perdón, la parte estética y funcional en la estructura de los dientes. Es muy importante eso. Y por último, las conclusiones. Que no sirve, es una disciplina que sirve para prevenir, diagnosticar y restaurar las piezas dentarias de las lesiones cariosas y otro tipo de patologías. Devuelve la función estética, paso del empirismo a una era científica. Y sabemos que hoy en día la operatoria se divide en 2 partes, técnica y clínica. Esta vez, como digo, vamos a hacer primero la parte técnica y luego la parte clínica. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta hasta aquí, por favor. Ya más o menos están visto cómo vamos a llevar, desindicado cómo se va a llevar la parte metodológica en lo que es proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestra área. Segundo, el domingo empezamos con la práctica. Y vamos a ver, así, honestamente, ahora vamos a quitar esto acá. Vamos.
En este caso, la unidad dental, son varios, pues, doctor, ¿no? La unidad dental. La unidad dental fundamentalmente es como, Claro. como alguien que hace transporte público. ¿Cuál es su herramienta principal? El Su carro. carro. ¿No? Porque sin eso no puede hacer nada. Nosotros, pero para eso, para hacer un buen trabajo de servicio público, ese chofer, ese señor que hace transporte público, tiene que conocer su herramienta básica, que es su carro. Si ese chofer no sabe arreglar una llanta, no sabe si la llanta tiene una cámara o ahora ya no usan cámaras, no sabe cómo desarmar los